Ahora sí, muy buenas noches, queridos hermanos, pastores, pastoras. Una vez más nos unimos a través de este medio y vamos a hacer el avance de el contenido que tenemos ya programado para este módulo, que es la materia de psicología comunitaria. Y ya de lleno el día de hoy vamos a ir avanzando todo el contenido. He visto que algunos ya han ido revisando el en los videos que hemos subido a la plataforma que tenemos en el Google Sheet y ahí han ido comentando algunos, muchas gracias. Y hoy vamos a empezar ya con lo que es el avance de nuestro contenido. Empecemos pues de una vez, mis hermanos, para no tardar y para aprovechar el tiempo que tenemos en, en clases. Eh, a ver, ahí está. Y listo. Comencemos. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la psicología comunitaria. Estas semanas vamos a ir desarrollando el contenido de estas 4 unidades, que son las bases de la psicología comunitaria, fundamentos de lo que va a ser psicología comunitaria, algunas herramientas para hacer diagnóstico y finalmente el poder elaborar proyectos para hacer intervención comunitaria, que es el sentido esencial de este módulo, de esta materia. Y para ello, tal vez si tienen ahí sus Biblias, celubiblias, algunos tenemos, podemos ir revisando este pasaje que se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6 versículo 34. Les voy a leer yo, no se preocupen si tal vez no lo tienen a la mano. Marcos capítulo 6 versículos 34 nos relata un poquito acerca de una característica esencial de nuestro Señor y Salvador. Dice así en el contexto, ahí está tal vez solo el verso inicial, el 34, pero dice así, cuando Jesús desembarcó, le estoy leyendo en versión al día, vio tanta gente y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que se vayan a los campos y los pueblos cercanos y se compren algo de comer. Jesús le responde y les dice, dadles vosotros mismos de comer. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Jesús le respondió, ¿cuántos panes tenéis? Preguntó. Id a ver, después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces mandó que hicieran a la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó 5 panes, los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Después partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los departieran a la gente. También se partió los 2 pescados entre otros. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Y los que comieron fueron como 5.000. El- la parte esencial del ministerio de Jesucristo, obviamente tiene que se ve relacionado, mis hermanos, con el trabajo con la gente, con el trabajo con las comunidades. Si hoy por hoy veríamos a nuestro Señor en esta generación, en esta época, a veces es bueno cuestionarse en dónde estaría más el Señor desarrollando su tiempo, el ministerio. Si hoy tuviéramos, y tal vez por alguna circunstancia, una película de Hollywood pudiera manifestar cómo Jesús en esta generación en el año 2023 estuviera, quién sabe, incluso en nuestra región, aquí en Bolivia, en dónde estuviera haciendo su ministerio, con qué personas se estaría relacionando, qué es lo que estuviera haciendo. A veces da para pensar el hecho de que muchos de nosotros como cristianos solemos ser muy templistas, nos solemos aferrar, quién sabe, a la construcción, al templo en el cual nos congregamos, a las costumbres que hemos ido desarrollando, los dogmas que hemos ido apropiando, la doctrina que hemos establecido y nos centramos en esos detalles. Es cierto que hay muchas congregaciones y son dignas de imitar en su comportamiento social,
Hay muchas congregaciones que suelen tener un brazo social, que suelen hacer muchas actividades también para poder resolver algunas y mitigar algunas necesidades de las comunidades, de su pueblo, de su zona, en donde ellos viven. Creo que para iniciar lo que va a ser nuestra comprensión de la psicología comunitaria en la carrera de liderazgo pastoral, este versículo, el versículo 34, creo que va a ser una base para entender nuestro enfoque, al cual nosotros le vamos a ir añadiendo muchos detalles también teóricos de la parte de la psicología. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellas. ¿Cuál es nuestra perspectiva de cada uno de nosotros cuando vamos recibiendo, quién sabe, a familias, cuando vamos recibiendo a personas que están en nuestra comunidad? Yo les invito a que hagan un pequeño experimento social. Yo recuerdo en la universidad había una materia que teníamos que era investigación social, y la licenciada en ese entonces nos decía, un lugar específico para poder hacer investigación social son las tiendas de barrio, la tiendita ahí de la zona en la cual vives, y te animo a que preguntes algo. Yo sé que algunos de ustedes tienen la congregación en áreas urbanas, céntricas, son grandes congregaciones. Hay algunos que tal vez sus congregaciones son algo más alejadas, pero pueden ir consultando ahí la tienda de la esquina, a la tienda del barrio, a los vendedores que están por ahí. ¿Cuál es la perspectiva que ellos tienen acerca de tal congregación? Yo diría la congregación en la cual yo asisto, que es la Iglesia Nazareno Belén. Me acercaré a la tienda y les diré, ¿cuál es conoce usted la Iglesia Nazareno Belén? Si inicialmente la tienda que está a 2 cuadras de la congregación, del templo en donde estamos, no conoce dónde es la congregación tal, deberíamos preocuparnos, ¿no? Obviamente entendemos de que esa familia no se congrega y por eso estamos haciendo esta investigación. Y nos dicen, no, no conozco. Aquí a unas cuadritas hay los evangélicos, los hermanos de ahí, sí. ¿Qué sabe de ellos? Y eso te va a ayudar seguramente a entender cómo nos ve la sociedad a las congregaciones cristianas. Nos ve como un grupo religioso, como una secta, nos ve, quién sabe, como un brazo social en la comunidad, como los que están limpiando, quién sabe, las calles, los que pintan el valle, los que están deshiervando, los que han pintado la cancha, los que ayudan, quién sabe, a personas necesitadas. ¿Cuál es el enfoque, cuál es la visión que tiene la gente de afuera acerca de lo que nosotros hacemos? En algún instante recuerdan cuando el Señor reunió a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se recuerdan de esa escena? Y los discípulos dicen, bueno, Señor, algunos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías. eh, ¿quién es, ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y ahí viene la gran revelación, ¿no?, de Pedro, que dice, tú eres el Cristo. Pero creo que el investigar es una tarea esencial del cristiano. El investigar, el estar constantemente haciendo, quién sabe, una evaluación en donde estamos participando. Muchas veces solemos hacer actividades, proyectos, evangelismos, campañas, visitas avanzadas, misiones, sin hacer un análisis previo. Probablemente no todos. Hay algunas congregaciones que ya tienen un sistema de evaluación, ya tienen algunas herramientas que les ayudan a tomar estas decisiones. Pero, mis hermanos, también hay congregaciones que tenemos también poca experiencia. Y después, cuando ya fracasamos, cuando tenemos algún tipo de no hay crecimiento, o que tal vez estamos afrontándonos con un vecino que no le agradan los evangélicos, eso se podría haber previsto con una pequeña evaluación. Es lo que tal vez vamos a ir avanzando en este tiempo, ya que la psicología comunitaria a nosotros como herramienta, a ustedes que son pastores, son ministros, he visto que la mayoría participan dentro de una congregación cristiana, les vamos a poder facilitar herramientas que les van a ser útiles para empezar un proyecto, para empezar una misión, para organizar una campaña de evangelismo, para organizar, quién sabe, un programa de discipulado. Y además, incluso esto les va a ayudar a adelantar un poquito de lo que más adelante va a ser su proyecto de grado. Ustedes ya están a punto de concluir, ya para el año seguramente ya van a estar midiéndose el traje o el billete para su graduación. Y creo que la materia de psicología comunitaria vamos a ir avanzando un poquito de lo que va a ser unos primeros pasos de lo que va a ser su proyecto de grado.
podrían ustedes mismos tomar. He tenido algunos compañeros estudiantes que el proyecto que han establecido aquí en la materia de psicología comunitaria ahora lo están presentando como su proyecto de grado. Obviamente ya está más argumentado, tiene tal vez ya una población específica, ya tiene varios parámetros que corresponden también lo que implica un proyecto de grado y ya han ido avanzando de manera anticipada. Entonces, tomémosle con seriedad y veamos este enfoque que Cristo tuvo con, con la gente de ese entonces, un enfoque de compasión. Sé, mis hermanos, como miembro de una iglesia conservadora, la iglesia del Nazareno es participante o pertenece a una de las iglesias conservadoras en nuestro medio, en nuestro contexto. Y sé también, mis hermanos, que muchas congregaciones tenemos ese error, al ser muy conservadores, muy templistas, olvidarnos de lo que sucede al exterior, olvidarnos de lo que sucede entre el público juvenil, los migrantes, alcohólicos, prostitutas, gente enferma, hospitales, y tenemos solamente la costumbre de estar congregados y ya nos reunimos dominicalmente, adoramos, cantamos, salvamos, cuidamos nuestra santidad, entre comillas, y después continuar la vida. ¿Qué tal si Jesús hubiera obrado de esa manera en esa tarde donde se reunieron con sus discípulos y él vio una gran multitud, más de 5.000 personas? Si no hubiera tenido compasión, ves, ya bueno, como los discípulos dijeron, ¿no? Le sugirieron, Señor, diles que se vayan, diles que no nos perjudiquen, que vayan a buscarse comida, que se las arreglen solos. Y supongo que hoy en esta generación Jesús nos volvería a desafiar a nosotros como iglesia, porque los discípulos son la esencia de la iglesia, son la primicia de lo que va a ser iglesia. Otra vez diría a la iglesia, denles ustedes de comer. Pero Señor, no tenemos, mi congregación es pequeña, mi congregación apenas son de 20 miembros, somos 30 miembros, recién estamos un año de ministerio, denles ustedes de comer. Y ahí tal vez la respuesta de nosotros ya es, Señor, no tenemos. Y Jesús diría seguramente, ¿qué tienen entonces? Y ahí viene justamente el proceso de investigación, el proceso para hacer una intervención comunitaria, decir, a ver, ¿qué tenemos mis hermanos en la congregación? Alguien dirá, pastor, yo soy dentista. Bueno, todavía no, pero ya estoy en mi último año. Listo, ya tenemos un dentista. Alguien dirá, pastor, yo estoy todavía estudiando o tengo el oficio de albañilería. Listo, vamos a poder ayudar a alguna comunidad o a alguna familia para poder por lo menos ponerse un murito. Vamos a estar ahí. Muchos de nosotros solemos evitar lo que tenemos en la congregación y hay, aunque sea hay, 5 panes y 2 peces y es suficiente en las manos del Señor. Te invito, mi hermano, a meditar en este instante cómo, qué habilidades, y eso se hace evidentemente no en un diagnóstico de nuestras congregaciones para hacer una planificación estratégica. No sé si hay una materia específica para ello en la carrera, creo que sí hay, en donde deberíamos desarrollar una planificación estratégica para enfocarnos hacia la visión, misión que tenemos como congregación. Hay congregaciones grandes que sí la tienen y están bien organizadas, pero hay congregaciones, mis hermanos, que también somos deficientes en ese aspecto. Pero para ir adelantándoles un poquito, Jesús observó, preguntó, les dijo qué es lo que tienen, que es una especie de evaluación, qué es lo que hay, cuál es su fortaleza. 5 panes, 2 peces, perfecto, suficiente. Y entonces de esa manera empezó una transformación, empezó un milagro. Y es como nosotros también tenemos que reaccionar como iglesia. En el Antiguo Testamento, de la misma manera, si nosotros vemos aquí este pequeño versículo, Salmos 126, 1 al 3, Salmos 126, 1 al 3, se los voy a leer también. Eh, Dice así, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, voy a leer en la Reina Valera 60, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Una cualidad de una persona que vive en libertad es la capacidad de visionar, de soñar, de ver más allá del día en el cual está viviendo. Y a veces como iglesia solemos ser algo egoístas. Como cristianos solemos ser muy egoístas.
Vivimos en la libertad que Cristo nos ha dado. Somos libres del pecado. Algunos hemos recibido restauración espiritual, restauración emocional. Hemos recibido, quién sabe, restauración en nuestra salud. Hemos recibido restauración en nuestra familia. Hacemos ministerio. Pero hay mucha gente de las cuales, como en este verso dice, ¿no? Cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, vamos a ser como los que sueñan. Eh, una persona que vive en adicción, hay muchas comunidades de alcohólicos, eh, no tienen sueños más allá del poder conseguir algo para vivir el día de hoy. Una persona que vive en la pobreza, en la injusticia, quién sabe, algunos de nosotros hemos salido de la pobreza gracias al Señor. Hay una frase que no, el propósito o la misión del ministerio o la ONG internacional Compasión, que dice, no, liberemos a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús, que es como un eslogan que ellos manejan. Y hablan acerca de la pobreza también, que no solo es una pobreza económica, hay gente pobre espiritualmente, y es a las cuales tal vez nosotros hacemos un mayor énfasis. Y debe ser un llamado para nosotros, como este verso, ¿no? Cuando el Señor nos haga libres verdaderamente, vamos a ser como los que sueñan. Si hacemos otra vez una pequeña evaluación en nuestra congregación y podamos observar, ¿no? Hacia dónde se dirige, cuánto estamos soñando como congregación, si realmente estamos disfrutando la libertad que el Señor nos ha dado. En los congregantes, si realmente ellos viven en esa libertad que el Señor les ha dado en sus familias, sus hijos sueñan todavía en prepararse, en estudiar, en predicar, en enseñar, en hacer ministerio, en ir de misiones, o simplemente están atados aún, esclavizados por el pecado, por algún vicio, por alguna adicción, por su carácter, eh, por problemas, por el adulterio, por diferentes circunstancias en su matrimonio, y eso hace que no vean más allá del día de hoy, no sueñan. Y es lindo establecer proyectos porque para eso también nos está llamando el Señor. Algo que Él siempre ha velado es acerca de la justicia. Él nos hace justos delante de Él por gracia, gratuitamente. Nos hace libres, nos ha dado libertad del pecado, gozamos de esa libertad. No nos discrimina el Señor, no es que nos dice ustedes son de tal país o son de esta estatura o tienen el color de piel de esta categoría, sino que para el Señor, como Pablo lo había establecido, somos uno delante de Él. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Delante del Señor somos uno. Referido inclusive esto a la salvación. Sin embargo, en muchas circunstancias la iglesia se queda atada a través de sus doctrinas, a través de sus dogmas, a través de las costumbres que solemos llevar por generación en generación, e ignoramos en la sociedad en la cual estamos. Sé, mis hermanos, que el Señor dijo, ustedes no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo, pero están en este mundo. Y oro por ustedes para que el Señor los guarde del mal. Y estamos en este mundo como iglesia para impactar, para resolver problemas sociales. Si nosotros analizamos el libro de los Hechos, vemos la cronología de todos los eventos que ha sucedido después de que el Señor ha ascendido. Vemos que viene el Pentecostés, la iglesia empieza a consolidarse, 3.000 se convierten de manera inicial, luego vienen añadiéndose cada día, y después empieza a describir un poquito el libro de Hechos. Lucas describe un poquito de cómo era la iglesia. Todos tenían las cosas unánimes, oraban, compartían el pan, alguien vendía su propiedad y lo ponía a los pies de los apóstoles, y los apóstoles estaban distribuyendo a todos por igual y resolvían un problema social de la época. Viudas, huérfanos, enfermos, que el imperio romano eran una carga para el imperio romano. ¿Y dónde estaba ahí la iglesia? Aportando, resolviendo. Por eso ha impactado, ha literalmente trastornado, ha conmovido un imperio. ¿Cómo? Obviamente el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia, pero la iglesia ha ido accionando. Y nosotros estamos llamados de la misma manera. En algún momento de la historia,
y lo vamos a ver esto, quién sabe, tal vez un poquito en la parte histórica de la psicología comunitaria, la iglesia ha ido evadiendo esta responsabilidad. Nos hemos enfocado tanto en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro conocimiento, en nuestra capacitación como iglesia, que nos hemos llenado tanto de mente, pero que nos hemos vaciado de corazón. Y la iglesia tiene que tener un equilibrio importante para que podamos alcanzar también el llamado que tenemos. La iglesia primitiva, si bien hacía discípulos, era una misión para todos ellos, predicar el evangelio, las necesidades eclesiales también estaban empezando a emerger. Si nosotros vemos el libro de Primera Corintios, Corintios y Segunda Corintios también, vemos las problemáticas que la iglesia actualmente incluso tiene. Adulterio, peleas, confusión en cuestión de doctrina, rebeldía contra los líderes. La iglesia de Corintios creo que es muy parecida a la iglesia de esta generación. Pero a pesar de ello, la iglesia seguía avanzando. Es más, en el libro de Hechos, mis hermanos, el primer problema serio, conflicto fuerte que tuvo la iglesia, en la cual tuvieron que unirse todos los apóstoles y dijeron, a ver, hermanos, un problema tenemos. ¿Cuál es el problema? No sabemos cómo ayudar de manera correcta las viudas de los griegos, las viudas de los judíos. Al parecer hay una especie de discriminación. Están denunciando eso. Miren que había eso. Lo estoy parafraseando, obviamente, para nuestra comprensión. En el texto bíblico está en un lenguaje más coloquial de 1960, pero dice, no, hay un problema, tenemos un problema. Y Pedro dice, no podemos estar nosotros sirviendo y sirviendo en vez de predicar la palabra de Dios. Por favor, escojan entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que puedan ayudarnos a servir en las mesas. Esa era la primera preocupación que tuvieron. No se preocuparon, hermanos, somos muchos, creo ya, y las sillas están un poco duras para sentarse. Estamos declamando eso. Llegó el invierno, hermanos, y está haciendo mucho frío. Y creo que no sé si podemos invertir más en calefacción. Hagamos kermés para la calefacción. Listo, hagamos la kermés. Eh, no, la preocupación de la iglesia primitiva era cómo ayudamos y cumplimos la comisión. Santiago vuelve a aclarar inclusive, hermanos, si alguno de ustedes se cree religioso entre ustedes, la religión sin mancha delante de Dios es esta. Y vuelve a repetir lo que en algún instante solía hacer la iglesia, visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas, cuidarse, refrenar su lengua, cuidarse del mal. Otra vez les pregunto, ¿cómo está actualmente nuestra congregación en la cual estamos participando, en las cuales algunos de ustedes son líderes de la congregación? Estamos respondiendo. El día sábado quisiera que me compartan un poquito de lo que están haciendo a nivel social. Yo en esas clases me he enterado de pequeñas cosas que hacen muchos de ustedes que tal vez muchos no lo sabíamos. He visto personas que trabajan con migrantes, he visto algunos pastores que están haciendo grupos con alcohólicos anónimos, he visto hermanos que están haciendo trabajo con madres solteras, o sea, hay iglesias que sí lo están haciendo. Y espero que nuestro grupo, por lo menos la mayoría, sí esté respondiendo de alguna manera a las necesidades que tenemos en el día a día. Y si no lo estamos haciendo, sea la motivación para que lo hagamos, para que empecemos a dar nuestros primeros pasos, para que proyectemos, para que hagamos un pequeño proyecto y ese proyecto lo impulsemos en la congregación. Ese es el fin tal vez de la materia que estamos desarrollando en psicología comunitaria. Entonces, en esta primera unidad vamos a ver estos pequeños detalles. Vamos a ver la definición, vamos a analizar un poquito los objetivos de la psicología comunitaria, cómo se ha establecido, cuál ha sido el proceso histórico, qué métodos se utiliza en psicología comunitaria y vamos a analizar un poquito acerca de la conducta y personalidad en la sociedad, la conducta social. Empecemos con una pequeña definición de psicología comunitaria. Eh, Retomando un poquito, es probable que en la materia de psicología de la familia, que han pasado seguramente, han repasado un poquito acerca de la definición de psicología. Eh, la ciencia de la psicología, que ha sido, yo siempre digo, ¿no? El Señor es el que ha permitido el desarrollo de la ciencia, incluso de la inteligencia artificial, tal vez haciendo un paréntesis. Algunos le tienen miedo de inteligencia artificial, a los chats que son inteligentes, entre comillas, ¿no?
y dicen, no, eso es del mundo, nos va a generar mal, nos va a distorsionar el pensamiento, y bueno, tienen muchas excusas. Pero si Dios no hubiera querido que se desarrolle eso, porque Dios es soberano, no hubiera pasado. Estoy seguro que no. Pero pasó y entonces como iglesia tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que aprender a apropiarnos. Y la psicología como ciencia se ha ido desarrollando. Si no es una ciencia milenaria, seguramente, es una ciencia que ha empezado alrededor de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, y esta ciencia, ya consolidándose, empieza a aportar dentro de la sociedad. La psicología como ciencia tiene especialidades en las cuales va trabajando o campos en los cuales trabaja. Por ejemplo, está la psicología clínica, trabaja con pacientes, atenciones de caso, atenciones de familia, psicología educativa, en donde trabaja con estudiantes, por ejemplo, en estas semanas, bullying, seguramente un psicólogo educativo analizará cuál es la situación, tal vez se asociarán con un psicólogo clínico para ver cuál es la causa del comportamiento. Está la psicología social, en las cuales trabajan en empresas, en instituciones organizacionales, psicología forense, que trabajan, quién sabe, en análisis de caso con policías. Y dentro de estas diversas ramas que tiene la psicología, una de ellas también es la psicología comunitaria, la cual el psicólogo comunitario trabaja dentro de las comunidades, hace intervención social, se camufla entre entre las comunidades para poder generar cambios sociales, para poder generar, quién sabe, nuevos comportamientos, para establecer algún proyecto, para empoderar a las comunidades. Por eso aquí está como definición, la psicología comunitaria es la rama de la psicología cuyo objeto de estudio son los factores psicosociales que nos permiten desarrollar, fomentar, mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. Eh, y se pueden lograr cambios dentro de la sociedad. A veces uno queda desesperanzado y uno piensa, y para qué decir, ¿no? Pensamos y decimos, oye, mira cómo está la policía en nuestro contexto boliviano. Al parecer viene enraizada en la corrupción, enraizada, quién sabe, algunos acusan en narcotráfico, enraizada, quién sabe, en contrabando, en robo de autos, cómo está la política, que están corrompiéndose con sueldos millonarios. Y uno dice, qué difícil, ¿no? Creo que nunca va a cambiar esta situación. Y cambia, y es ahí donde entran los psicólogos comunitarios como agentes sociales para evolucionar, para generar cambios. Eh, Hay una película, a ver si la pueden ver, y tal vez lo han visto seguramente, que se desarrolla aquí en Bolivia, donde actúa Sandra Bullock y se llama Experta en Crisis, se llama. Y más o menos muestra ese trabajo que puede hacer un psicólogo comunitario en la sociedad. Prácticamente un psicólogo comunitario genera influencia, modifica el comportamiento de comunidades, de grupos, de agrupaciones, de pueblos. Eh, Muchos políticos contratan psicólogos profesionales y eso muestra en esta película de Sandra Bullock de Experta en Crisis, y muestra estos detalles muy, muy, muy interesantes, donde tal vez con pequeños elementos para aconsejar al político dicen, tu hijo está en problemas, ya, y justo sacan una denuncia, su hijo está en drogas de tal político, dice, sale a la cámara y llora, llora y que te vea llorar la gente y que muestres tu lado humano, tu lado más sensible. Llora, llora. Le aconseja el psicólogo y el político empieza a llorar. Mi hijo, sí, está en problemas, hemos luchado tanto tiempo. Yo quiero su ayuda, gente, para que veamos esta situación. Y empieza a voltear la torta. Y a veces al año van a ver seguramente todos estos detalles. No son al azar. Incluso como psicólogo, haciendo un análisis del caso de secuestro en el Yapare, eh, pareciera que es algo armado para generar tal vez, es que son puntos de favoritismo que se suelen dar los políticos y esos puntitos suman para aceptación de la población. Ah, qué bien la policía, bien, bien, bien. Oye, mira, lo han detectado en cuestión de días, por si acaso, en días lo han encontrado a ese secuestrador. Tenemos una buena policía. Entonces, la gente
por pequeños actos es transformado. Ahí actúan también muchos los medios de comunicación, las redes sociales, TikTokers, influencers, cómo van generando cambios sociales. Al inicio estábamos hablando con mi hermana Antonia y le decía, ustedes como líderes, como se están formando en liderazgo pastoral, tienen que ser agentes de cambio. O sea, no solo se, se sientan satisfechos alcanzando el cartón que diga licenciado en liderazgo pastoral, tienen que salir como producto personas que en redes sociales influyan, tienen que impulsar sus redes sociales, tienen que volverse autoridades en el tema de teología, autoridades en el tema de ética, de moral, de justicia, de discriminación. Si yo les pregunto a la mente, a una sola palabra, mencióname una persona que haga lucha y pelee por los derechos de las mujeres. Una persona, mencióname. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya pensó, María Galindo. Ya, automático. No es creyente, no es cristiana, eh, no teme a Dios seguramente, al parecer, pero hace más que muchos de nosotros. Mencióneme a uno que haga lucha por los de bullying, que sea referente en la sociedad, que los medios de comunicación vengan y digan, usted, pastor, hermano Sergio, ¿qué opina acerca del bullying en la sociedad? Y tú con autoridad dentro de la comunidad digas, yo como persona de autoridad que domina este tema, que conoce acerca de la situación de la discriminación, de la lucha por las clases sociales, de la lucha por las clases desfavorecidas, por las mujeres, por los niños, la discriminación. O sea, miren mis hermanos, el campo en la cual nosotros como líderes tenemos que influir. Podemos hacer cambios sociales. No necesariamente si quieres concluir la carrera de psicología, obviamente tienes un bonus extra si concluyes la carrera, pero aún así, con la profesión, y he visto que nosotros tenemos una diversidad, arquitectos, ingenieros, administradores, contadores, y tenemos diversos conocimientos entre nosotros. Estás llamado para hacer un cambio social. Un agente, una persona puede hacer un cambio en la comunidad. Recuerdo un hip hopper, una canción de hace tiempo de mi infancia, creo que era, que en el rapeo más o menos decía, para cambiar eh, una nación, tiene que cambiar una comunidad. Para cambiar una comunidad, tiene que cambiar una familia. Para cambiar una familia, tenemos que cambiar tú y yo. Entonces, una persona puede generar el cambio. Es más, en terapia psicológica, comentarles mis hermanos, muchas veces en problemas de pareja, en pacientes, no suelen venir, son escasas las parejas que vienen agarrados de la mano a consulta y dicen, licenciado, queremos tomar terapia de pareja. Es bien poco probable que ocurra eso. Normalmente te escribe alguno de ellos, sea el esposo o la esposa, quien esté más preocupado y deseoso de mejorar, escribe, pastor, ¿puedo pedir una consulta o el licenciado puede pedir una consulta eh, y no te dice, voy a venir con mi esposo, puedo venir solo, puedo venir sola, mi esposo todavía no quiere venir o le voy a animar después. Y les comento que ir a terapia de pareja casi siempre se suele empezar solo o sola. Porque esa persona que está tomando terapia empieza a trabajar en uno mismo, empieza a trabajar en su carácter, en su conducta, empieza a trabajar en sus propios valores y eso transforma a su familia, transforma el trato. En algún momento el esposo o la esposa diría, oye, te noto diferente, ¿qué ha pasado? Estoy yendo a terapia, me está ayudando mucho. Vamos, vamos, me gusta eso porque podemos mejorar. Y entonces en la sociedad, una sola persona puede ser un agente de cambio. ¿Y saben cuál es la mejor prueba de eso? Jesucristo. Cristo, una sola persona, hizo cambio, revolución, transformó la historia de la humanidad. Sus valores, sus principios, sus enseñanzas, la muerte expiatoria que ha hecho por cada uno de nosotros, ha transformado toda la sociedad. Una sola persona. Entonces, tú, mi querido pastor, mi querida pastora, puedes ser ese agente de cambio, como en la definición de psicología comunitaria, ¿no? Que tú puedas permitir el desarrollo, que fomentes, que trates de motivar
el ambiente individual y social para que esta comunidad solucione los problemas que la quejan. Yo sé que en tu congregación hay problemas, sé un agente de cambio. Lo que vamos a ir aprendiendo son herramientas que nos permitan a nosotros ser ese agente de cambio y lo podemos alcanzar. El objetivo de la psicología comunitaria, lograr la autogestión para que los individuos produzcan y controlen sus cambios. Esto es bien importante para el liderazgo. El líder, un buen líder, si ha logrado que su comunidad, que su grupo, que su célula, que su congregación pueda autogestionarse. Si algún día este pastor, por alguna circunstancia, el Señor lo llama a su presencia o el Señor lo llama a otra misión hacia el extranjero, el Espíritu Santo lo lleva, quién sabe, a Corea del Norte, y esta congregación en ese tiempo ha sido totalmente dependiente del pastor, ¿qué es lo que normalmente sucede? Normalmente sucede que esa congregación empieza a decaer, tiene varios meses, incluso años de crisis hasta volver a estabilizar. El, el líder, el psicólogo comunitario, el que va a hacer intervención comunitaria, tiene que lograr esto, la autosugestión de la comunidad. ¿Qué significa eso? Que la propia comunidad, a través de las herramientas que él tiene, a través del impulso que va a dar el líder, a través del impulso y conocimientos que va a aportar a la comunidad empieza a empoderarse, decir, oye, vamos, podemos hacer ministerio, podemos predicar. No sé si a ustedes les pasa, mis hermanos, en la congregación en la que solemos estar, hay congregaciones mucho más pequeñas que suele pasar que el pastor es el que recoge, el que toca la guitarra. Y luego el pastor recoge los diezmos. Y luego el pastor agarra la Biblia y lee la lectura bíblica. Y luego predica también. Y luego en la tarde visita. Y luego más tarde el pastor tiene que ir al culto nocturno. Y luego el pastor de la noche acaba molido. Y luego se queja, no, mucha, no, ya estoy cansado, son muchas cosas. ¿Y saben qué está sucediendo? Que estás fallando en tu capacidad de lograr que la comunidad, la congregación se autogestione y que tú seas una pieza fundamental ahí, pero no seas o sea, no seas una pieza en la cual, si algún dato sales, la comunidad sigue avanzando, la comunidad sigue creciendo. Y mientras estás, claro, reciben el impulso correspondiente por el conocimiento, por la capacidad, por las experiencias que tú tienes, claro que vas a hacer un gran aporte. Pero logremos que las comunidades, las congregaciones se autogestionen y así los individuos puedan y produzcan y controlen los cambios que van a tener en la comunidad. Ahí es donde muchas veces se falla en el hecho de hacer intervención comunitaria porque llegamos como congregación a una comunidad y quién sabe, les empezamos a hacer simplemente un impacto de darles, y esto es un cliché, ¿verdad? Les damos peces, pero no les enseñamos a pescar. Y muchos proyectos de ONGs internacionales esperan de que la intervención que hagamos tenga resultados en la comunidad, de tal manera de que no solo reciban y les demos un bono y les demos un pequeño regalo, sino que esta persona se empodere, pueda autogestionar y ahora él pueda producir y controlar los cambios para su vida. Y Cristo también nos ha dado esa posibilidad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estas señales que yo hago, ustedes van a hacer muchas más señales que esto. Eso es empoderar en las escrituras. Entonces, no es que el Señor, cuando se fueron los discípulos, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahora se ha ido el Señor. Y ahora, bueno, hasta ahí será. No, vino el Espíritu Santo, se empoderó la iglesia y empezó a autogestionarse. Ya no estaban, evidentemente, presencialmente con el Señor, pero el poder del Espíritu Santo les ha impulsado y el poder del Espíritu Santo a nosotros nos da la sabiduría, nos da la guía, la enseñanza para que la iglesia siga creciendo. Muchas veces pareciera de que la iglesia olvida de que el Espíritu Santo nos empodera, nos capacita, nos enseña, nos vuelve a enseñar lo que el Señor ya les había enseñado a los discípulos. ¿Está así la iglesia actualmente?
Depende totalmente de ti, mi querido pastor, mi querida pastora, o tú estás logrando que esta congregación se autogestione. Y algún momento en el cual el Señor te llame o te lleve a otro lugar, la congregación seguirá con la misma fuerza, empoderado en el poder del Espíritu Santo. Muchos pastores tenemos la tentación de hacer dependientes a la congregación de nosotros. Y eso es una enfermedad, es una relación de dependencia en pareja. Suele acabar muchas veces muy mal cuando uno de ellos es dependiente. No, pastor, no quiero que me deje. Si me deja, me voy a cortar las venas porque ya estoy harto. Pastor se va a otra iglesia, pastor tiene un conflicto, hay una migración de miembros siguiendo al pastor. Eh, no han aprendido nada, no han aprendido a fortalecerse, no han entendido el ministerio, no han entendido el llamado que tienen. Están siguiendo a un líder, a una persona. Evitemos ser esos personajes que hacen intervención en alguna comunidad. La iglesia igual es una comunidad y quieren volverse los principales de la comunidad. Hay muchos psicólogos que hacen eso, inclusive. eh, en su ética profesional ya queda obviamente a la vista, pero hacen intervención en la comunidad y es como que se crean una pega en la comunidad y ahora son indispensables. Si ellos faltan, no, pues ¿qué va a hacer de la comunidad? ¿Cómo vamos a hacer agua? ¿Cómo vamos a hacer proyectos? ¿Cómo vamos a hacer ministerio? Se va el pastor. ¿Cómo vamos a hacer ahora evangelismos? ¿Y ahora cómo se predica? ¿Y ahora cómo vamos a hacer visitas? ¿Y ahora qué vamos a hacer los domingos? ¿Y ahora quién nos va a organizar? Ayudemos a la iglesia que se autogestione, que crezca, que dependa del Señor, no de nosotros. Ese es un desafío de la psicología comunitaria. Entonces, como en este dibujito, el psicólogo comunitario tiene que llegar a conciliar a todas las partes de la comunidad. En una congregación tenemos diversos enfoques, mis hermanos. Tenemos algunos hermanos que les agrada comunicar, algunos que son calladitos, hay algunos que tienen grande conocimiento, hay algunos que tienen poco conocimiento, hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay mujeres. Tenemos toda una diversidad. Cuando hacemos una intervención en una comunidad, ya una población, un pueblo, un barrio, una vecindad, de la misma forma vamos a tener como en este dibujo, ¿verdad? Diferentes enfoques. Vamos a tener jóvenes, deportistas, científicos, trabajadores, sindicalistas, vamos a tener de todo. La habilidad del psicólogo comunitario, la habilidad de un líder que participa en la comunidad es ver todas estas capacidades y tratar de centrar y empoderar, alcanzar los objetivos que tenemos como comunidad. Seguramente cada uno verá la necesidad de diferente manera. El arquitecto dirá, necesitamos mejores calles para que lleguen más movilidades. El albañil dirá, no, hay que mejorar las infraestructuras. El médico dirá, no, necesitamos hospitales. Incluso en el ministerio, yo he visto estos detalles en las congregaciones. Cuando el pastor a veces es bivocacional, por ejemplo, en mi caso, solemos ser tentados de hacer un énfasis a la vocación que tenemos. Si somos constructores, queremos construir el templo. Si somos médicos, queremos hacer apoyo social a través de la salud. Si somos y tenemos alguna capacidad, estamos enfocados en esa área, ¿no? En la administrativa, en la economía. Y a veces es bueno tratar de limitarse en ese aspecto y decir, bueno, ¿qué necesita la iglesia? Veremos todos los potenciales que tenemos y impulsemos, valoremos las necesidades que tenemos y tratemos de resolver en comunidad. Eh, Nosotros, mis hermanos, como dice aquí, ¿no? Somos la sal y la luz del mundo. Como el Señor nos dijo, ¿no? Ustedes son la sal y la luz de este mundo. Si, y da la parábola, ¿no? Si la sal perdiese su sabor, si la luz se esconde en cuatro paredes, ¿de qué sirve entonces que brille? No tiene ningún sentido su brillar. La luz brilla más fuerte cuando el lugar es mucho más oscuro. Y hoy por hoy, cuando la sociedad está corrompida, cuando la sociedad es injusta, los valores van pereciendo, cuando la gente empieza a, a simplemente
ver su propia humanidad de manera egoísta, individualista, cuando el contrabandista piensa solamente en su propia economía y empieza a afectar a todos los demás, cuando empiezan a vaciar surtidores y se llevan en fusiles para darlo hacia lugares, hacia movilidades chutas, movilidades ilegales, esa persona piensa egoístamente, dañando a todos los demás. En esta oscuridad, cuando uno ve que así está la sociedad, la iglesia está llamada a brillar más que nunca. La otra noche comentamos con mi hermano, esta época, esta época es como esa ola que hacen los surfistas, que se está levantando como un gran problema, y la iglesia, la congregación que tome esta ola para ayudar en la sociedad, para responder la crisis, para dar propuestas, para levantar liderazgo. Esa iglesia es la que va a prevalecer. Pero aquella congregación que en esta crisis moral, social, económica que vamos pasando todos los países, simplemente se esconde, se cierra en sus cuatro paredes, declara ayuno y oración. No es que está mal declarar ayuno y oración, se ayuna, se ora todo el tiempo. Y solo deciden cerrarse en sus cuatro paredes, ignorando todo lo que pasa a su alrededor, se quedará ahí siempre. Yo les animo, mis queridos pastores, mis queridas hermanas, hermanos, pastoras, salgamos, hagamos impacto social, trastornemos los imperios, los movimientos sociales, los partidos políticos, a través del pensamiento libre que nos ha dado el Señor. No hay mejor pensamiento, no hay mejor modelo político inclusive y económico que el que encontramos en las escrituras. ¿Y quién va a poder enseñar si no hay nadie que les enseñe? Como dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién, cómo van a oír si no hay nadie que les enseñe, no hay nadie que les predique? ¿Quién va a llegar a ellos si no hay nadie que quiera ir? Entonces el Señor les está llamando en este instante a que la congregación salga de esas paredes y empezamos a hacer acción social, impacto social. Para ello, quisiera pasarles un poquito acerca de la historia de la psicología comunitaria y nos va a ayudar a reflexionar muy bonito esto. La psicología, en sus orígenes, empieza en Europa y en Norteamérica, como la mayoría de las ciencias, como la mayoría de las ciencias. Creo que incluso como sudamericanos en psicología comunitaria creo que vamos a hacer la diferencia, porque la mayoría de las ciencias y especialidades se han desarrollado en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica. En sus orígenes, como ahí dice el texto, ¿no? La psicología solía trabajar de manera individual, eh, con el clásico modelo, ahí vemos un personaje, tal vez lo conocen algunos de ustedes, algunos no, es el personaje famoso, Sigmund Freud, que va a desarrollar el psicoanálisis. El psicoanálisis es algo similar a la psicología, van cercanos, muy cercanos, pero no es lo mismo. El psicoanálisis hace más un análisis del inconsciente, hace más el análisis de los sueños. En el psicoanálisis se hace lo que es la hipnosis y otras herramientas que muchos psicólogos consideran como pseudo herramientas, pseudopsicología, porque no tiene una evidencia científica de lo que hacen. O sea, un psicólogo, por ejemplo, entiende de que un sueño eh, puede tener evidentemente cierto significado, pero en muchas ocasiones puede ser simplemente una asociación de lo que está viendo, de la preocupación que tiene. Un psicoanalista freudiano analiza y dice, ¿qué te has soñado? Me he soñado con un sub y baja. Estaba yo jugando en el sub y baja. El psicoanalista dirá, va asociado con la sexualidad, dice, no, creo que tienes una necesidad sexual, es posiblemente porque la libido que tienes tú está muy baja y bueno, haciendo un análisis desde ese enfoque. Por eso muchos quedan en descarte. Sin embargo, el psicoanálisis desde Sigmund Freud ha aportado mucho a la psicología. Muchos test que se aplican, muchas terapias que se utilizan, nacen en la psicología. Así también en Estados Unidos se va desarrollando la psicología conductual, Skinner, Watson, modelos conductuales
de psicología, en donde se hacía lo que se llama la condicionamiento, el condicionamiento. Hoy por hoy también muy aplicado en psicología conductual. ¿Cuál era el detalle y cuál es la diferencia de Norteamérica, Europa y Sudamérica? La psicología en Estados Unidos era básicamente y en esencia individual. Y en algunos casos se empezaba a trabajar a veces con la familia. No sé si se recuerdan uno de los primeros capítulos de Los Simpson, si es que han visto en alguna ocasión, perdóname si les cito y para algunos es herejía, pero yo recuerdo en estos dos capítulos, hay un capítulo donde toda la familia de Los Simpson van a una especie de terapeuta en donde tienen que apretar un botón de entre los 5 botones para pasar un poquito de dolor hacia el otro miembro de su familia para que entienda acerca del daño y el dolor que causan. Y empiezan a apretar, no, se lo oculta, ¿por qué me has apretado? ¿Por qué me estás volviendo a hacer? Y todos están empezando, se empiezan a dar choques eléctricos. Algo así también se hacía como modelos ya sociales dentro de la psicología. Sin embargo, el modelo norteamericano, el modelo europeo, era siempre más individualista. Se enfocaba netamente en el individuo, en la persona y su comportamiento y cómo se puede modificar ese comportamiento. La psicología como ciencia va migrando hacia el sur y llega a América, a Sudamérica. Y en Sudamérica el contexto es diferente. Para esos años el contexto era muy diferente al que vivía el modelo europeo. ¿A qué nos referimos con diferente? La psicología en Estados Unidos era individual porque la gente con facilidad podía tranquilamente eh, abarcar un psicólogo, un terapeuta. Era un privilegio que se podían dar. Sin embargo, en Sudamérica, en Latinoamérica, la gente era prácticamente vivía en estados de pobreza, discriminación. Todavía había una marcada diferencia entre los pueblos, los campesinos y las zonas urbanas. Muy marcada diferencia. La gente no se podía dar el privilegio de tener un psicólogo de cabecera como hoy por hoy puedes tenerlo. Eh, Hoy por hoy ya todos tienen por lo menos su dentista, su médico, un abogado, como profesionales cercanos que necesitamos. Pero ya tener un psicólogo era realmente un extremo lujo que ni siquiera en las zonas urbanas se podía dar. Entonces, la psicología como ciencia llega a Sudamérica y al ver comunidades como nuestro contexto, digamos, porque esto pasa en toda Sudamérica, tanto en el contexto boliviano, las zonas urbanas están separadas de las zonas rurales para esa época, por los años 1800 más o menos, a 1900, están separados a nivel social. El campesino está enfocado a su obra, todavía incluso en comunidades como en Bolivia, hasta 1952, todavía había el pongueaje, la gente, todavía incluso había terratenientes que tenían el control de la gente como esclavos. Y entonces llega el psicólogo que trabajaba con un pensamiento norteamericano de hacer intervención individual. Y se encuentra y dice, uy, ¿ahora cómo vamos a hacer acá? Los movimientos revolucionarios que se han armado en la etapa del 52 por los 1900, que han ido pasando en diferentes lugares de Sudamérica, van asociados a un movimiento religioso también, les comento. La teología, y aquí vamos a asociar un poquito, porque la psicología comunitaria empieza a abarcar en Sudamérica, pero hace transformaciones comunitarias. Llega a una comunidad y dicen, ¿este pueblo tienen agua? No, no, no. Nosotros vamos al río, ahí tenemos un pozo, un estanque y tomamos el agua. ¿Y cómo están sus hijos? Algunos ya han muerto. Altos índices de mortandad. ¿Por qué? Porque el niño toma agua sucia, se enferma, tiene cólicos, tiene diarrea y muere. Entonces el psicólogo comunitario empieza a hacer este tipo de análisis juntamente con otros científicos también, como trabajadores sociales, como antropólogos, como sociólogos, y hacen estos análisis en los pueblos, en las comunidades. Entonces, ¿les falta agua? Sí, no, agua potable es lo que les falta. También les falta educación, también les falta construcción, también les falta carreteras y empiezan ellos a hacer proyectos. ¿Para qué? Para hacer transformaciones sociales. Y ahí es donde dan un poquito la mano para transformar el pensamiento
de dirigentes, transformar el pensamiento de revolucionarios para, solo tomando nota de nuestro contexto boliviano, en 1952, donde nacen dirigentes mineros, dirigentes sindicalistas, central obrera, eh, campesinos, que vienen con un pensamiento diferente para esa época, pero que ya se había ido trabajando desde el aspecto de la psicología comunitaria. Agentes de cambio que transforman el pensamiento y empoderan a las masas, empoderan a la comunidad. Les decía, justamente para esta época, en el aspecto teológico, hay un parejo también en este desarrollo, la teología. La teología como ciencia tiene sus orígenes también así en Europa. Actualmente inclusive, la teología que recibimos es europea y norteamericana. Europea desde el metodismo, desde el anglicanismo, luteranismo, norteamericana. De la misma forma, tenemos teología heredada desde Estados Unidos, como el pentecostalismo, y teología que se va llegando de esa manera. Pero esta teología es más académica. La teología europea y norteamericana es más centrada netamente hacia interpretación, hacia idiomas, ah, hacia el contenido que tiene el texto, pero poco la teología hablaba acerca de la parte práctica, social. Y en Sudamérica, les comento que nace el movimiento teológico de la liberación. Y también así, el movimiento teológico de la liberación, o conocido como teología de la liberación, es una rama católica, por si acaso. Pero también así a la par nace una rama evangélica, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, para que ustedes conozcan. ¿Cómo nace? Por si acaso uno puede hacerse todavía miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. ¿Cómo sucede esto? El misionero que viene de Estados Unidos implanta misiones aquí en Sudamérica, Uruguay, Bolivia, Brasil. Tienen misiones metodistas, anglicanos, bautistas, asambleas, diferentes misiones que hay aquí en Bolivia. El detalle que recuerden, la teología que ellos tenían era una teología más académica. Así se enseña, así dice la Biblia, así dice el griego, así dice el hebreo, esto es lo correcto, así dice la hermenéutica, así dice la teología, pura teoría. Pero cuando ves a la comunidad, te encuentras con esta realidad. Los primeros en responderse esta pregunta en la época de la discriminación, porque esa época de los años 1900, en toda Sudamérica había dictaduras. Y además de ello, en Sudamérica estaba marcada la discriminación. Asesinatos, secuestros a dirigentes, asesinaban por aquí, por allá. La gente no podía tener voz. Mataban sin ningún tipo de temor. Eh, y no es que no había la iglesia evangélica, por si acaso. La iglesia evangélica llega unos cuantos años más antes todavía. Pero la gente era notorio. El campesino, el indígena tenía que estar ahí en los pueblos. Los dirigentes sociales universitarios eran asesinados. Y la Iglesia Católica, en uno de sus encuentros, Lausana, se pregunta y dice, ¿qué va a hacer la Iglesia frente a esta situación? ¿Vamos a seguir cesados en templos o vamos a responder frente a la injusticia, frente a la discriminación, frente a la bota militar? Personajes como eh, el padre Luis Espinal, aquí en Bolivia, el, el párroco de El Salvador, se me fue el nombre en este instante. Eh, es más, inclusive en el Palacio de Gobierno de Nayib Bukele está ahí atrás el padre Romero, que son párrocos que muestran y dan esta respuesta. Dicen, la iglesia no puede estar cesada frente a la injusticia, frente a la discriminación, frente a la pobreza, frente a la corrupción, frente a los golpes militares. No puede quedar silenciada. Es por eso que mis hermanos tienen ustedes una tareita de ver la película de Romero, se llama la película, donde van a ver estos detalles de la teología de la liberación. Puesto que muchos sacerdotes
han respondido de esa manera y dijeron, no, vamos a ponernos delante del pueblo, porque para eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados simplemente para leer la Biblia y que acusa lo que acusa frente a nuestra comunidad, frente a la gente a las cuales le compartimos la palabra de Dios. Años después, la iglesia evangélica, con la Fraternidad Teológica Latinoamericana, Cochabamba, empieza también este pensamiento. Pensadores importantes, entre ellos de Padilla, son pensadores muy reconocidos en el ámbito teológico sudamericano, en donde ellos también responden de la misma manera. Se preguntan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Nos vamos a quedar igual así en cuatro paredes? ¿Nos vamos a quedar en silencio frente a la injusticia? ¿O vamos a responder? Personajes muy importantes, reconocidos actualmente en el ámbito teológico, manifiestan su inconformidad y organizan lo que hoy por hoy también se conoce como la teología social, la teología que responde a la sociedad. Y yo creo que esta época, mis hermanos, una vez más nos podemos hacer la pregunta, ¿no? Frente a todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, frente a todo lo que pasa, la iglesia, una vez más, escucha este llamado. ¿Se va a quedar en silencio? ¿Se va a quedar ignorando como que estuviera con los ojos vendados? Como en la proclama de la Junta Tuitiva decía, con un silencio parecido, voy a suavizar, a la ignorancia. ¿Vamos a seguir así? ¿Cristo se habrá quedado de esa manera? Y el momento de la teología de la liberación y el momento de la fraternidad teológica latinoamericana hace grandes aportes. Zené Padilla con su El Evangelio Hoy, un libro muy hermoso acerca de cómo predicar el Evangelio en esta generación, respondiendo a las necesidades. Eh, Frases muy hermosas como de este pastor metodista, si no me equivoco, uruguayo, Raúl Castro, no, es Castro, apellida Castro, si no me equivoco, pero decía, hoy la manifestación del pecado es la discriminación, la injusticia y la pobreza. Es la manifestación del pecado. Leonardo Boff, como un teólogo también que aporta igual dentro de la sociedad y dentro de la teología, que decía, eh, no solo la sociedad sufre, no solo la gente pobre sufre, él da un pasito más allá. El medio ambiente, la naturaleza, también sufre las consecuencias del pecado. Y ahí aporta un elemento bien interesante, que son las cuatro esferas de la respuesta del hombre ante el pecado. Cuando nosotros hablamos del pecado, normalmente solo vemos dos esferas, incluso algunos hasta tres. Dicen, cuando un hombre es pecador y se arrepiente, es degenerado en estas tres áreas. Su relación con el Padre es degenerada. Somos nueva criatura. La relación con nuestro prójimo debería ser degenerada una vez más. Restaurar, conciliar, perdonar. La relación con el prójimo, segunda relación. La tercera relación que debería ser restaurada es con nosotros mismos, con la perspectiva que tenemos de nosotros, una saludable autoestima, eh, el sentirse contento al verse en el espejo porque somos creación de Dios. Debería restaurarse esa relación con nosotros mismos. Y Leonardo Boff añade una cuarta relación, la relación con el medio ambiente. Un cristiano no debería contaminar. Un cristiano no debería botar basura, debería reciclar, debería plantar. Un cristiano no puede maltratar la creación de Dios. Hagan la prueba. El domingo levanten una banca en su congregación y vean cuántos chicles se encuentran. Cristianos. Al parecer, nosotros hacemos un análisis y de generación solamente de la relación que tenemos con el Señor. Que el Señor me perdone, que el Señor me sane, que el Señor ahora me ha hecho justo, que el Señor ahora me ha hecho santo, que el Señor me ha llenado del Espíritu Santo. Cuando ves a tu prójimo, ah, no, ese que es mi hermano, yo no quiero ver, y peleo con él, y maltrato, e insulto, y no perdono, y tengo rencor.
y le odio. Ese masista demonio, ese político, ese ladrón, ese adúltero, ese pedófilo. Y odio. Parece que no he restaurado nada, parece que no ha habido un cambio. Y cuando lo hago conmigo mismo, mucho más todavía. Que soy feo, que soy gordo, que soy viejo, que soy anciano, que soy flaco, que soy tonto, que soy ignorante, que yo no puedo, que no voy a poder. ¿No ha restaurado acaso el Señor tu vida? ¿Acaso cuando el Señor no ha llegado a nuestro corazón, no nos ha restaurado totalmente? ¿No nos ha hecho nueva criatura? ¿Acaso nos dice así las Escrituras? Que las cosas pasadas, que las cosas viejas pasaron ya, y he aquí el Señor ha hecho todas las cosas nuevas en nosotros. Y el medio ambiente. Cuando yo aprendí eso, realmente me sorprendió, porque nunca lo había pensado de esa manera. ¿Cómo yo, siendo nueva criatura, creado por el Señor, amado por Él, voy a destruir su creación? Voy a maltratar su creación, animales, plantas. Voy a contaminar, voy a ensuciar. ¿Cómo yo, que soy hijo de Dios, voy a poder hacer eso? ¿Acaso no ha habido un cambio en mi vida? El Señor me tocó fuerte en eso y espero que en este instante a ustedes igual les esté tocando fuerte. Hacemos como iglesia campañas de limpieza, campañas de colección, limpiamos ríos. El año pasado vino este francés en Oruro. Francés, no conoce a Cristo, no recuerdo cuál era su nombre. Limpió las rieles de los trenes, limpió el lago. La iglesia debería estar haciendo eso, me dije en ese instante. Y fallamos. Volviendo un poquito al tema, la psicología comunitaria es social. Nace en Sudamérica viendo las necesidades de los pueblos, de las comunidades discriminadas, de los pueblos que sufrían injusticia, que no tenían agua potable, que no tenían salud, que tenían muy altos índices de mortandad materna e infantil, que no tenían, quién sabe, electricidad. Hoy por hoy, tal vez muchas cosas han cambiado. Hay muchas mejoras seguramente, pero seguimos todavía nosotros como iglesia viendo todavía las necesidades. Ahí entra la psicología comunitaria para nosotros responder como iglesia. Tenemos que impactar, mis hermanos, tenemos que sacudirnos como iglesia y decir, a ver, hay mucho por hacer, hay mucho por obrar. Tal vez no somos muchos, pero tengo, Señor, 5 panes, 2 peces tengo, Señor. Lo que se pueda hacer con estos 5 panes y 2 peces, Señor, ayúdame. Te aseguro que vas a impactar. Podemos hacerlo. Entonces, en el ámbito teológico, cambiemos un poquito nuestra teología. Yo les recomiendo estos libritos si ustedes están con un poquito de tiempo, son amantes de la lectura. Les voy a dar unas cuantas lecturas acerca de estos teólogos de la liberación y teólogos de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, Juan Stam, René Padilla, eh, Samuel Escobar, Leonardo Boff. Son interesantes teólogos que nos van a ayudar a ver un poquito más allá de una realidad teológica heredada norteamericana, europea que tenemos, que solamente es académica. Si bien Pablo era bien académico por su formación fariseica como fariseo, igual impactaba dentro de su sociedad. Vemos el caso de Filemón como eh, intermedia entre Filemón y Onésimo acerca de la discriminación, acerca de la justicia, acerca del perdón. ¿Por qué nosotros podemos ser? Yo recuerdo un tiempo, hace años, la Iglesia Católica se le buscaba para ser intermediario de conflictos sociales entre la COP y el gobierno, y la Iglesia Católica está haciendo la reunión para conciliar. Yo veía cuando era niño estas noticias. ¿Por qué ahora, donde tal vez para el gobierno la Iglesia Católica no tiene mucha autoridad como antes, por qué no puede tal vez algún evangélico, algún ministro, poder ser tal vez esa respuesta? Y justamente la carrera de liderazgo pastoral, para eso nos estamos formando, queridos pastores, queridos hermanos.
para transformar. No solo es un título, no solo va en contra de, para evitar tal ley, porque nos pueden sancionar y porque no vas a poder enseñar. Es por lo de menos. Con títulos en títulos se predica. Tenemos que seguir predicando con púlpito o no haya púlpito. Haya templo o no haya templo, la palabra de Dios se tiene que seguir predicando. Pero no prediquemos solamente algo académico, no prediquemos solamente letras, prediquemos el verdadero evangelio que Cristo nos ha traído, que respondía evidentemente a la necesidad espiritual que teníamos como personas pecaminosas, pero también vio al leproso, vio a la prostituta, la restituyó, vio al leproso, lo sanó, vio al hambriento, le dio alimento, vio al huérfano, le dio seguridad, vio al paralítico, lo dejó caminar, vio al pecador publicano y le dio justicia y lo hizo digno para ser discípulo. A veces como iglesia, hermanos, es bien terrible que muchos examos, quién sabe, al enseñar, al predicar a nuestra congregación. Tenemos una gran responsabilidad como pastores. El Señor se juzgará también a su tiempo. Ya para ir avanzando un poquito más, mañana vamos a continuar el proceso de la psicología comunitaria. Como toda ciencia, eh, va en desarrollo. Eh, em- Empieza en un tiempo. eh, Recuerden que inicia en sus orígenes viendo cómo era la realidad social, especialmente latinoamericana, y a esa necesidad responde de manera empírica. Esa es la primera etapa. No se tienen todavía métodos, no se tienen todavía estrategias, no se sabe cómo hacer intervención social frente a esta comunidad, cómo voy a enseñarles, porque va a haber un proceso. Pongámonos en el papel del misionero que ha llegado, pongámonos en el papel del psicólogo que está adentrándose en la comunidad. Llega aquí a Bolivia, a comunidades, por ejemplo, mi denominación, y creo que la mayoría de las denominaciones empezó en áreas rurales. Recuerdo mi denominación, empieza por Corocoro, por la zona Lago, Guarina, Tiquina, y son comunidades rurales de habla aymara. Los misioneros han tenido que darle las maneras de forma empírica para luego recién establecer teoría. Y es justamente como empezó también la psicología comunitaria. De manera empírica se ha ido desarrollando teoría. Luego ya se ha ido definiendo de manera más ontológica, más amplia. ¿Esto en qué sentido? Ya que se estaba definiendo ya cómo se iba a trabajar dentro de las comunidades. Ya se va desarrollando la parte epistemológica, es decir, cómo ya se entiende la comunidad, cómo sabe, cómo tienen ciertas costumbres, cómo tienen ciertos tipos de hábitos. Eh, Se siguen cometiendo errores, seguramente en los inicios de esta ciencia, incluso de los misioneros. Yo recuerdo un libro, Revolución Indígena de Fausto Reinaga. En uno de sus capítulos, justamente menciona al seminario de mi denominación y menciona esto. Esos misioneros norteamericanos, dice, que los tratan como animales al que va a ser pastor boliviano. No comen lo mismo, duermen en diferentes lugares, no les permiten feriados y los tratan de manera discriminatoria. Algo así es más o menos parafraseando. Obviamente, muchos misioneros han cometido errores en los orígenes y así también el psicólogo comunitario, pero ya más o menos estaba entendiendo cómo funcionan las comunidades, cómo se pueden establecer cambios. Luego de ello pasa a una etapa, una fase metodológica. ¿A qué se refiere? Ya tienen ciertos métodos de trabajo, ya saben cómo se pueden trabajar, ya han desarrollado muchos instrumentos, entre ellos entrevistas, grupos focales, ya más adelante se va a desarrollar investigación, acción, muchos métodos que hoy por hoy los replicamos, pero han tenido que pasar muchas generaciones de error para que hoy por hoy tengamos métodos que son más efectivos. También luego pasa una parte ética. ¿Qué es lo que se puede hacer en la comunidad o qué es lo que no? Algunos tal vez nos reflexionamos en esto, pero no podemos hacer todo lo que queramos en una comunidad. Es bueno respetar, a veces somos muy estrictos, muy rígidos en lo que se puede o no puede hacer en la comunidad desde nuestra perspectiva muchas veces religiosa. Eh, Pablo
es una perspectiva bien interesante de cómo él ha adaptado el mensaje del Evangelio a los lugares en los cuales se llegaba. Un claro ejemplo, Hechos 17, cuando Pablo predica el Evangelio en Atenas, en el Areópago, y les dice, varones atenienses, he visto que ustedes tienen y son muy religiosos, y he visto que tienen un altar que dice al altar del Dios no conocido. De ese Dios les quiero hablar, y les empieza a enseñar de manera lógica ese Dios, el cual ha creado todo, en el cual estamos, en el cual somos, en el cual nos movemos, como alguno de sus filósofos ya lo había dicho. Y Pablo empieza a citar filósofos, empieza a citar algunos pensadores de la época. Entonces, como ministros, debemos entender también la parte ética de la intervención comunitaria. Hay comunidades que tienen sus propios principios, propios valores que lo han desarrollado por mucho tiempo. Y cuando hacemos intervención, misión, y a veces venimos con patada voladora en la intervención, solemos chocarnos de manera muy fuerte a una realidad comunitaria. En el aspecto político, también se va desarrollando finalmente la psicología comunitaria y como dice ahí, hay que dar voz y voto a la comunidad. Y es ahí ya donde ya se va estableciendo formalmente el, la psicología dentro de las comunidades. Hasta ahí, mis hermanos, el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, estos últimos minutos lo vamos a conversar. ¿Qué les ha parecido? Ahí estamos ya adentrándonos un poquito acerca de lo que es la psicología comunitaria. Si desean, les puedo compartir tengo textos en PDF de estos teólogos que les he mencionado y si tienen un poquito de tiempo lo pueden leer. Si alguno de ustedes ya lo ha leído, entenderá de que es un contexto interesante. Una breve recomendación acerca de ello. Recuerdo que una vez la junta de credenciales de mi denominación, que hacen una evaluación a los pastores, me preguntaban, ¿no? Porque yo soy así como ustedes me ven. Y a veces me ven un poquito más apartado de la parte académica. No es que no sea académico, tengo mi formación, creo que estoy bien formado y me sigo formando. Pero decían, ¿cuál es el riesgo del movimiento teológico latinoamericano? Me dijeron. Yo la tengo clara. Un riesgo que se corre cuando solamente queremos volvernos iglesia social, iglesia que interviene, que ayuda, que hace labor social a huérfanos, viudas, enfermos, pobres, todo ello, todas las necesidades que se imaginen, un riesgo que podemos correr es que nos olvidemos de la esencia de la iglesia, que es la predicación del Evangelio y el testificar de Cristo. Entonces, es bueno tener ese equilibrio. Hay una línea bien delgada en ese detalle, de volvernos una iglesia asistencialista a la comunidad y olvidarnos la esencia de la predicación del Evangelio. El otro riesgo que muchas iglesias cometemos es que estamos tan netamente académicamente metidos a la predicación del Evangelio desde un modelo europeo norteamericano que ignoramos la parte social, que es el otro riesgo también. Uno o el otro, como dicen siempre, ¿no? Los extremos siempre generan mal, puede generar un mal. Entonces, en ese sentido, les animo en esta noche a reflexionar un poquito acerca de cómo vamos yendo como iglesia. Seamos desafiados en este módulo ya para ir concluyendo y que lo que conversemos, lo que meditemos, el desafío que recibamos, lo tomemos de la mejor manera. No queremos modificar tu doctrina, no queremos modificar la manera como has ido llevando la iglesia, pero sí quisiéramos darte un pequeño empujoncito para que obremos también. Y es importante. Sé que algunos de ustedes ya lo han estado haciendo. El día sábado espero puedan compartirme un poquito de la tarea social que hace su congregación. Y eso puede servirnos a muchos como ejemplo también, como un modelo a replicar. Lo bueno hay que imitar. Así que con esos detalles, no sé si tienen alguna pregunta, mis hermanos, mis hermanas. Estoy atento para sus dudas, consultas. Aún así, quisiera que podamos tener un poquito de diálogo más amplio en el grupo de WhatsApp. Me gustaría que pueda ser más comunicativo. Yo sé que mi hermano Eduardo, claro, puedes participar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, hermanos.
Sí, muy interesante, licenciado, la verdad, estar en estas clases. Lo que mencionaba, licenciado, sobre lo que es que los creyentes muchas veces tal vez no han tenido participación directa en lo que es en lo social, en lo político, más que todo. Sin embargo, debemos recordar que, ejemplo, hace años atrás hemos tenido un defensor del pueblo, que era cristiano, ¿verdad? Es el señor, si no me equivoco, Rolando Villena, ¿verdad? Como defensor del pueblo. Y como él, muchos otros. Incluso hace muchos años atrás se ha fundado el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Y hemos tenido, ¿no? En funciones públicas, como autoridades, varios personalidades, quizás no muy conocidos, pero varios personajes del ámbito cristiano. Sin embargo, lo triste, lo lamentable de todo mayormente es que no se ha mostrado un testimonio, ¿no? De vida práctica. Entonces, esto desacredita en vez de ayudar a lo que como cristianos nosotros debemos mostrar algo de lo que es el reino de Dios, algo de lo que es la espiritualidad nuestra, como avanzábamos en la materia anterior. Lamentablemente no se muestra eso y la gente tiene ya un sentido común de decir, bueno, los cristianos son así, son tal vez peor, se comportan peor que uno que no es. Entonces, si analizamos, podemos ver de que podemos tomar conciencia de todo lo que nos está compartiendo. Está bien, estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que a la iglesia realmente le hace falta? Podemos ver el trasfondo de lo que realmente a la iglesia falta y hay muchas cosas, muchas carencias que podemos notar como líderes, como pastores. No, la poca experiencia que yo tengo, puedo ver de que no se ha encarado una espiritualidad correcta en las iglesias. No hay un crecimiento adecuado, no hay un desarrollo de vida práctica. Muchas veces se quiere enmendar o se trata de rellenar con lo emocional, ¿no es cierto? Esa parte. Entonces, ejemplo doy de una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede encarar, predicar un evangelio de cambio? ¿Cómo puede trascender, ¿no? Ese mensaje a otras personas? Entonces, muchas veces el tipo que se plantea en cuanto al evangelismo, por ejemplo, en unos 10 o 5 minutos, uh, se hace hacer una oración y aceptas a Cristo. Un ratito, licenciado, un momentito, por favor. Ya, casi se me apaga. Bueno, entonces, la oración de fe al inconverso. ¿Ya? Una predicación de unos 10 minutos y de contar un testimonio personal, de repente algún milagro que Dios ha hecho en su vida y tal vez algún otro aliento y decir, bueno, aceptas a Cristo, le hacen hacer la oración de fe y declaran, ya eres convertido, ya eres parte de la iglesia. Y mucha gente de aquellos se involucra en la iglesia, pueden llegar a ocupar liderazgo incluso, pero no se ha convertido, no ha recibido, no ha escuchado el mensaje del Evangelio, porque para que haya una conversión genuina, tiene que escuchar el mensaje del Evangelio, tiene que creer, arrepentirse, ser regenerado, nacer de nuevo. De esta manera puede ejercer su vida espiritual y pueda trascender también, compartir con otros, digo, ¿no? Su fe, el Evangelio. Entonces, si no estamos predicando de manera correcta el Evangelio, podamos tener alternativas muy interesantes, pero seguimos carentes de todas maneras. Amén. Simplemente eso, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido hermano. Yo creo que, como decía en el grupo de WhatsApp, pudiéramos debatir un poquito más. Les voy a poner una pregunta que les va a ayudar a meditar también un poquito esto, el detalle de por qué a veces fallamos. Daba el testimonio de algunos líderes que se hacen llamar cristianos. ¿Cuál es el ezar que tenemos? Ahí argumenta un poquito mi pastor Eduardo de acerca de el entender y comprender bien el evangelio. Añado un poquito más. Creo que el discipulado también es un detalle que damos mucho como iglesia. Y les voy a poner una pregunta en el WhatsApp. ¿Qué es primero? ¿El discipulado o el evangelio?
hay un movimiento que se llama discipulado primero. Y les doy para poder meditar un poquito esta noche, para ya despedirnos. Los discípulos del Señor, ¿primero fueron discipulados o primero recibieron el Evangelio? Ahí, dejo la pregunta y les dejo meditando con eso y lo vamos a ir conversando en el WhatsApp. Hagamos nuestro WhatsApp un poquito más activo, mis queridos pastores, hermanos, pastoras, pastores, y escribamos esa preguntita que les digo, ¿no? ¿Qué era primero? ¿Discipulado o el Evangelio? Y les escribo primero. A ver, comenten y eso, a ver, nos podemos ir debatiendo un poquito ahí en el grupo de WhatsApp a modo de participar también y podemos ir viendo nuestra perspectiva. Los dejo ahí, lo dejo en la mesa. ¿Qué pasó primero con los discípulos? ¿Primero fueron discipulados o primero recibieron el Evangelio? Y el discipulado es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles a que guarden lo mismo que yo les he enseñado que guarden, y yo estaré con ustedes hasta el último de los tiempos. Gracias, mis hermanos, tengo que coser al programa, ya estoy a un minuto, mil disculpas. Estamos ahí conversando todavía por el WhatsApp. Bendiciones, muy Listo, buenas noches. licenciado. Bendiciones, licenciado, gracias. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Paz de Dios a todos.